Y justo a tiempo, 72 horas antes de irme a la bosta de viaje, voy a proceder a grabar el último video de esta unidad y de todo lo que respecta al juego preflop. Falta hablar de la respuesta al steel o del resteel, llámalo como quieras. Aprovecho para volver a dejar prueba fehaciente de mi promesa de que si no puedo recuperar los videos del curso, lo voy a grabar entero de nuevo, todo lo que falta, y lo voy a subir porque es una cuestión de honor. De cualquier manera, para que no me extrañe, aparte de seguir subiendo videos de viajes que no le gustan a nadie, voy a subir un par de videos de dos cosas diferentes que tengo que quizás les puedan interesar a los poqueteros. Les cuento que hace un par de semanas con un amigo primero, después se sumó otro, después se sumó otro, al final terminamos siendo 5, cerramos trato, reglamento e iniciamos un challenge. No es por mucha plata, pusimos un K cada uno y el que se lo gane se lleva los 5K. Y el challenge consiste en ver quién de los 5 gana primero un torneo de cada nivel o buy-in hasta 109. Estos torneos se pueden jugar en la página que uno quiera. Los buy-in están hechos en base a los buy-in de PokerStars como para tener una referencia, pero por aproximación se pueden ir cumpliendo los objetivos en otras páginas. Así que se lleva el premio al primero que gane un torneo de 1,10, de 2,20, de 3,30, de 4,40, etcétera, 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 hasta 109. Para igualar hacia arriba, para hacerlo justo y para que no se convierta en un tiro al blanco de multitablear all-in todas las manos a ver qué onda, pusimos como regla que como máximo cada uno puede jugar 5 torneos por día. En realidad, obviamente, cada uno puede jugar la cantidad de torneos que tenga gana, pero los días que va a jugar tiene que mandar por Telegram, antes de empezar por supuesto, qué 5 torneos él va a tomar en cuenta para el challenge. Y a mí se me ocurrió que como mucha gente, es decir, no mucha gente en el sentido de que fueron 100 personas, sino que fueron 4 o 5, pero teniendo en cuenta que los que siguen de manera intensiva el curso son 20 gatos locos, que 4 o 5 te pidan lo mismo significa mucha gente en términos relativos, que querían verme jugar, que querían que haga streaming o cosas por el estilo. Entonces se me ocurrió aprovechar este challenge para cada vez que estoy ITM o Deep Run cerca de una mesa final empezar a abrir streaming. Ya gané 2 torneos. Esos videos está 100% garantizados que los voy a ir subiendo apenas vaya ganando torneos y vaya pudiendo editar más o menos, porque por ahí tampoco da para que duren 3 horas. Cortar las partes donde son aburridas y simplemente dejar una selección de manos donde tomo alguna decisión, ya sea ofensiva o defensiva, agresiva o pasiva, que sea relevante como para enseñar. Y después también voy a subir, para el que le interese, una colección de videos que encontré mientras revisaba a ver si podía recuperar algo de los videos que grabé en Moscú de este curso. En febrero o marzo del 2023, un amigo, yo ya estaba viviendo ahí en Moscú, cerca del Jardín Botánico, desde donde he grabado la mayoría de los videos del curso, un amigo tuvo la idea de hacer una página de póker gratuita, como si fuera un super blog o algo por el estilo, una escuelita de póker pero gratuita. La cuestión que me pidió si no quería hacer videitos para ser una especie de columnista. Yo por supuesto que acepté. Nunca en mi vida había hecho videos para subir a internet como los de este curso, por ejemplo. Simplemente sí, tenía familiaridad con hablarle a la cámara y todo lo que sea eso, porque uno hace videollamadas y yo cuando doy coaching muchas veces es también con imagen. Así que bueno, tampoco es que le tenía vergüenza a la cámara, pero bueno, fue mi primera experiencia grabando videos como para subir como, digamos, creador de contenido. Y bueno, grabé 1, grabé 2, grabé 5, grabé 20, hasta que mi amigo, que sigue siendo mi amigo, voy a aclarar, el mercenario hijo de puta, vio que el proyecto le podía dar plata y enseguida lo quiso convertir en un establo, en una escuela prepaga con bancaje y la mar en coche, que por supuesto es todo lo que yo más odio de la vida, en el sentido del póker, obviamente, no de la vida en general. Por lo tanto, a mi amigo lo mandé a la cocha bien de su madre y le pedí amablemente que baje mis videos. Así que me quedé con mis videos verticales, que bueno, yo pensé que no servían para YouTube. En realidad sí sirven, o sea, es bastante cancerígeno ponerse a ver un video en vertical, les aclaro desde ya. Que bueno, es una excepción. No es que voy a empezar de un día para el otro a grabar videos así como un animal, simplemente son videos viejos que ya están grabados. De hecho, me había gustado tanto la idea de grabar esos videos que cuando se cortó el chorro con este problemita con mi amigo, ya tenía la costumbre y dije, bueno, ya que estoy, sigo grabando y me pongo a hablar de la vida. Y también encontré un montón de videos que hablan de, no sé, las ventajas de vivir en Rusia, de cuáles son las diferencias entre Rusia y el resto del mundo, etcétera, que capaz también, si estoy al pedo, lo subo. Ahora sí, hablemos del resteel. Como ya lo hice en los videos anteriores, te voy a derivar a todo un capítulo que hay
acerca de la respuesta al Open Race. Y en este video voy a hacer más que nada una simple enumeración de las cosas más importantes y algunos aspectos teóricos acerca del restil. Primero recordarte, aunque cae de maduro, pero por si acaso, que la gran mayoría de los pozos que se juegan en el póker cuando no se está short stack consisten en pozos heads up entre una persona que hace Open Race y la ciega grande que defiende. Es la mayor cantidad de pozos que existen en el mundo del póker. Si vos te pones a revisar, la mayor cantidad de manos que vas a jugar van a ser vos siendo el Open Race y te defiende la ciega grande, o vos siendo la ciega grande defendiéndote de un Open Race. Entonces no hace falta aclarar que es importantísimo saber jugar estos pozos, porque van a ser los pozos que más vas a jugar en toda tu vida. El primerísimo de los consejos, y por si no quedó claro 500 veces en lo que va del curso, es que tenés que catalogar los rivales y ver contra quién estás jugando, porque no es lo mismo defenderte de un estilo de un regular que defenderte de un estilo de un recreacional. En su momento ocupé varios minutos de un video para explicarte cuál era la diferencia entre una mentalidad de nut o una mentalidad de bluff a la hora de entrar a una mano, y acá cobra una relevancia súper fundamental, porque contra un nit o contra un fish, cuando hacen Open Race una vez al año, vamos a entrar con una mentalidad de nut. Todo lo contrario vamos a hacer cuando el que nos hace steel es un reg que hace steel con el 80% del mazo. Si vos haces lo inverso y entras con mentalidad de bluff a jugar contra un nit o un fish a intentar robarte todos los pozos de un tipo que tiene un rango súper capeado en el fondo por supuesto, y vas a jugar contra un regular con una mentalidad de nut a pagar a ver si conectás tu set o tu color o tu escalera o lo que sea, te vas a pelar. Entonces lo correcto es contra un nit, un fish, darle un poco de respeto a su Open Race y jugar con una mentalidad de nut con un rango acotado, foldear mucho de nuestro rango, y contra un regular jugar con casi todo el mazo con una mentalidad de bluff a hacer ya sea bluff o bluff catch. El pequeño problema reside en que para hacer eso tenés que saber jugar post-flop. Si vamos a defender todo el rango contra el rec, vamos a estar ante un montón de decisiones difíciles. Vamos a estar condensando nuestro rango y jugando un póker básicamente de simplemente bluffear o bluff catchear, porque la nuts la vamos a tener una vez al año. Evidentemente esto de jugar todo el mazo y condensar nuestro rango no es para cualquiera, no es para cualquiera jugar contra un regular rompepelota simplemente con un rango pindorga super capeado a bluff catchear medio mazo o a bluffear cuando vemos la debilidad. No es fácil, de esto vamos a hablar más adelante. Yo te voy a brindar todas las herramientas que yo conozco para meternos en esta guerra de fuego contra fuego y no dejarnos explotar, porque si vamos a estar foldeando todo lo que sea porquería contra un tipo que nos abre el 100% del botón, vamos a estar regalando un montón de B, por supuesto. Hay que defender. Ahora, mientras vos te consideres un amateur jugando post-flop o no te consideres un super profesional jugando post-flop, lo mejor es buscar un punto intermedio y, sin llegar a jugar con una mentalidad de nut super premium, super tight contra un regular, tampoco ampliar tanto el rango y tampoco defenderle cualquier cosa que no conecte bien. Me pongo como ejemplo, y yo que me considero muy bueno jugando post-flop y sobre todo contra regulares, de cualquier manera no les defiendo el 100% porque tampoco soy un kamikaze. Mi punto de equilibrio por defecto es, si yo sé que el tipo es un regular, ya sé automáticamente cuál es su rango de apertura de acuerdo a su posición en teoría y en promedio. Entonces mi estrategia por defecto va a ser taguear a los jugadores como regular y decir, a ver, este regular está abriendo el bottom, así que vamos a tener en cuenta que desde el bottom un regular promedio del 80% del mazo, por lo tanto yo para defender tengo que ganarle a la mitad de ese 80%, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a defender con un 40%. Entonces imagínate, si yo hace 20 años que juego, hace 10 años que enseño, defiendo solamente el 50% de lo que abren como estrategia por default, porque después por supuesto eso se va adaptando, jamás te voy a recomendar a vos que defiendas más del 50%, porque si no estaría defendiendo yo más del 50% si lo considerase lo correcto. Claro está que te voy a aconsejar que defiendas inclusive menos. Mientras menos ideas tenga de cómo jugar post-flop, menos defiendas. Por supuesto con un límite como mínimo del 20 o el 30%. Es decir, si el tipo está abriendo el 80%, el 30% sería un 24%, ¿sí? Nunca le defiendas menos del 20 o el 25 o el 30%, porque si no vas a estar regando plata y el tipo va a ser una máquina de tener auto profit
robándote tu ciega. Y digo que esta es mi estrategia por default y me voy a adaptar. ¿Y cómo me voy a adaptar? No me voy a adaptar por cómo abren preflop o no, porque como te decía, todos van a abrir más o menos lo mismo. Tampoco me voy a adaptar a cómo responden al tribet o no, porque básicamente los regulares todos más o menos usan las mismas tablas y estrategias para responder al tribet, en este caso restil, sino que mis adaptaciones se van a orientar, se van a basar a medida que vaya conociendo cómo juega este regular en cuestión, a cómo se comporta en el TAR. Cómo se comporta en el TAR desde el punto de vista tanto del sizing como del punto de honestidad. Y esto vamos a hablar millones en la parte post-flop, pero bueno, ya que te lo tiré así, te voy a hacer una breve aclaración para no dejarlo en el aire. Hay regulares que hacen una apuesta de continuación y en el TAR se apagan más del equilibrio, es decir, básicamente si betean el 100% y de un 100% de si bet en el flop pasan a un 30% de si bet en el TAR, es decir, este 30% equivale a la parte de su rango que conectó, porque todas las personas conectan un tercio de las manos que abren en promedio. Entonces este regular que tiene 100 de si bet en el flop y 30 en el TAR es un regular que encuentra su punto de honestidad en el TAR. Cuando me estoy enfrentando con un rival así, mi nivel de adaptación por supuesto va a ser hacer mucho más call del 50%, porque voy a tener un montón de posibilidades de robarme el pozo más adelante, que es el objetivo básico de cuando entramos con mentalidad de bluff. Y después vamos a tener el regular que no encuentra su punto de honestidad en el TAR y va a tener 100% de si bet en el flop y 80% de si bet en el TAR. Esto es una mina de oro, pero contra esa mina de oro hay que jugar con un rango más acotado, te diría inclusive más acotado que el 50% de lo que él abre. De ese 50% empezar a descartar o foldear pre-flop las manos que sean más complicadas de jugar post-flop ante una sucesión de apuestas o agresiones en distintas calles y dejar las cartas que tienen valor por sí mismo y que conectan más fuerte. Por ejemplo, todos los pares. Hablando de los pares pequeños son las cartas más polémicas para jugar contra el steel. Hay diferentes corrientes de pensamientos, algunas dicen que tenemos que foldear todo lo que sean pares pequeños para no meternos en problemas, otros dicen que tenemos que tribetearlos. El problema es que si los tribeteamos, ¿qué vamos a tener cuando no hagamos tribet y salga un flop 3, 4, 5? Si estamos tribeteando todos los pares y de pronto hacemos un call y sale 3, 4, 5, nuestro rango va a estar absolutamente desprotegido y desbalanceado. La tercera corriente dice que hay que hacer simplemente call, por supuesto, no vamos a estar haciendo call simplemente para hacer set meaning y si no foldear en el flop porque estaríamos haciendo una regadera, sino que vamos a estar haciendo call para después pagar también la apuesta de continuación, o bien, según mi teoría, para hacer mucho check raise en bluff en el flop. Podría hacer 20 videos de cómo defenderte del steel con pares pequeños y posiblemente todo lo que yo diga no va a estar ni cerca de la teoría general acerca de cómo jugar los pares desde la ciega grande. Lo que sí te puedo garantizar que la forma menos rentable o más regadera de jugar esos pares es hacer call, después hacer call en el flop y hacer check fold en el TAR. Porque en el momento que defendés, no estás defendiendo simplemente para setear. Estás defendiendo para un montón de cosas en conjunto. Y cuando haces call a la apuesta de continuación, tampoco estás haciendo call para conectar un set en el TAR con 2 outs, es un 4%. ¿Sí? Estás haciendo call por otros motivos, para seguir haciendo call o para hacer check raise en el TAR o para donkear en el TAR. Cualquier cosa menos hacer check call, check fold, porque vas a regar plata y eso es lo único que voy a decir, que estoy 100% seguro de que es lo más aconsejable para todo el mundo. Si tu plan con los pares chicos es hacer check call, check fold, directamente ni los defiendas. Tribetealos o foldealos y ahorrate un montón de problemas. Otro consejo, cuando el que hace open raise en realidad no está haciendo open raise, sino que está haciendo roll para intentar aislar a un fish, y vos sabés que esa persona que está intentando ser aislada es un fish, salvo que vos tengas etiquetado al fish como una persona que hace limp fold y que en el caso de que vos pagues el tipo pueda llegar a foldear y dejarte mano a mano fuera de posición con el regular, en cuyo caso en última instancia sería mejor tribetear, ya sea en bluff o con cartas que jueguen de manera no fácil post-flop, para en última instancia hacer que el fish foldee igual y robarte el rol del regular que probablemente venga poco lleno, porque sí, porque el tipo también lo tiene marcado como un fish y está tratando de aislarse para explotarlo con andás a ver qué porquería. Ahora, si el fish es un fish estándar, ¿qué es lo que va a hacer cuando vos pagues de la luz grande el rol del reg?
se va a meter al post. Entonces, salvo que tengamos par de ases y que el regular sea un regular hiperagresivo que a nuestro tribet vaya a responder con un 4-bet push porque piensa que lo estamos robando, ¿qué queremos nosotros? ¿Jugar más pozos contra el fish o jugar más pozos fuera de posición contra el rec? ¿Para qué vamos a tribetear y agilarnos contra el rec cuando podemos hacer call y jugar multiway el pozo con el fish adentro? Nosotros queremos jugar pozos contra fishes. La gente, por una cuestión ya sea de sentido común o de educación pokerística, tiende cuando está en la ciega chica a hacer mucho más tribet y mucho menos call, y cuando está en la ciega grande a hacer mucho más call y mucho menos tribet. La lógica de esto cae de maduro y en principio es porque desde la ciega grande nosotros estaríamos cerrando la mano, entonces como no tenemos miedo a que nadie nos haga squeeze, no tenemos por qué hacer un tribet forzado y evitar el call. Mientras que cuando estamos desde la ciega chica tenemos que evitar hacer call para exponernos al squeeze de la ciega grande, por lo tanto tribetear más para intentar no ser explotados de esa manera y aislarnos contra el open race. Ahora, independientemente de que esta teoría se vea reflejada en la vida real, independientemente de que esto suceda o no suceda en la práctica, yo creo que con los regulares sí sucede. Yo creo que los regulares en su forma de jugar, en sus tablas, tienen una respuesta más agresiva desde la ciega chica, con mucho más tribet que call, y tienen una respuesta más pasiva de la ciega grande, con mucho más defensa que tribet. Ahora, la mentalidad del amateur yo creo que no funciona así. Yo creo que esto ni se le ocurre y juegas con sus cartas y te va a tribetear más o menos el mismo rango desde ciega chica que desde ciega grande, y te va a hacer simplemente call con el mismo rango de la ciega chica que de la ciega grande, y si viene la lluvia de squeeze después va a ver cómo hace con eso, porque para él fue una sorpresa que le hagan squeeze, y ahí no estaría aplicando demasiado esta teoría. Pero bueno, qué tan válida o inválida sean la generalidad de los casos de esta teoría no quita que es una teoría que tiene un sustento lógico importante, es súper fácil de entender y es súper fácil de creérsela y de decir, ajá, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, a mí me resulta muy extraño que, siendo que los regulares juegan así, siendo que los regulares consideran que las demás personas juegan así, y siendo esa la teoría predominante de cómo hay que jugar, cuando los regulares están del otro lado de la ecuación tienen una respuesta similar, hasta te diría inclusive más tight, cuando los tribetea la small blind que cuando los tribetea la big blind. Yo he tenido muchos mejores resultados tribeteando regulares de la small blind que de la big blind, y estamos hablando de resultados fold al tribet, más allá de cómo se desarrolle la mano en el caso de que no sea fold al tribet. Estoy diciendo que me foldean más al tribet cuando los tribeteo de small blind que de big blind. Y no lo hacen de una manera azarosa, porque en sus mismas tablas de respuesta al tribet yo veo que tienen un rango de fold al tribet más grande cuando los tribetea la ciega chica que la ciega grande. Cuando en realidad, si asumimos que la lógica es que de la ciega chica tenemos que tribetear más y hacer menos call, y de la ciega grande tenemos que tribetear menos y hacer más call, porque no tenemos nadie atrás que nos pueda reabrir la acción, se supone que deberían darle mucho más respeto al tipo que tribetea desde la ciega grande cuando en realidad no tiene necesidad de hacerlo, que al tipo que tribetea desde la ciega chica, que lo puede estar haciendo con cualquier porquería con tal de no someterse a la posibilidad de ser escuiciado. Pero por una incomprensible inconsistencia lógica no reaccionan así. Tienden mucho más a responder con cautela cuando vos los tribeteás de SB con otra persona por hablar, porque te dan el crédito de decir, uy, este tribeteó cuando todavía quedaba la luz grande, o sea, le tribeteó a dos personas, no a mí solo, y tienden a darte un crédito cercano a cero cuando los tribeteás desde la big blind, cuando no tenías necesidad de hacerlo. Moraleja y conclusión en partida doble. Por un lado, presta atención a los pelotudos de la ciega chica, esa gente que tiene 0% de restil de la ciega grande y 60% de restil de la ciega chica, y sin ningún tipo de miramiento agarrás la mejor parte de tu rango y le clavás 10x push all in porque vienen llenos de porquería. Eso es lo que tendrían que hacer los regulares. Eso es lo que tendría que hacer la gente que conoce esta teoría. Si vos tenés la teoría de que de ciega chica hay que tribetear de más y pagar de menos, y bueno, ante el tribet de la ciega chica habría que actuar de manera salvaje, abusándose del 4-bet push. Sin embargo, no lo hacen. Así que toma nota de la gente, y mientras que se dejen explotar hasta que demuestren los contrarios, volvete contra todos los regulares un pelotudo de la small blind
y hacer el restil con medio mazo, porque te dan un montón de crédito, mucho más crédito del que te mereces y mucho más crédito del que deberían darte, porque son ellos mismos los que juegan exactamente igual de los que estás haciendo vos cuando sos el pelotudo de la ciega chica que triveteás medio mazo. Y hasta aquí hemos llegado en todo lo que respecta al juego preflop. Nos vemos dentro de un par de meses, ya sea que haya recuperado mis videos y los empiece a subir, o ya sea que los tenga que empezar a grabar de nuevo desde la ciudad más linda del planeta. Si les parece que me faltó hablar de algo, me pueden preguntar. Yo hasta el día de hoy no he dejado un solo mensaje, ya sea en los comentarios o en mis redes sociales, los que me han contactado por Instagram, por ejemplo. Les he respondido a todos tarde o temprano de la manera más extensa y buena onda posible, y lo voy a seguir haciendo porque es mi forma de ser, no tiene nada que ver con el curso este, yo soy así. Si no están completamente de acuerdo o no están en nada de acuerdo con cualquiera de las cosas que yo dije, están en su pleno derecho de pensar distinto. Quizás inclusive en muchas cosas ustedes pensarán distinto que lo que yo pienso y tendrán ustedes razón y yo no la tendré, pero bueno, como ya lo he aclarado de manera implícita o explícita un par de veces, absolutamente todas las cosas que digo acá tienen un sustento. Todas las ideas, todas las teorías, todo lo que explico acá y mi forma de jugar y mi forma de pensar el póker no es una cuestión de combustión espontánea, no es que simplemente hace una semana dije voy a ser jugador de póker y me inventé de un día para el otro toda la teoría o se la copié a una persona en particular, tipo voy a hacer lo mismo y voy a decir lo mismo que hace esta persona. Te diría que todo lo contrario, pero por supuesto que no puedo decirte que todo lo contrario, porque es claro que no todo lo que digo es obra y arte mío. Hay un montón de teorías y conceptos y definiciones que he ido empapándome y adoptando a lo largo de mi vida después de leer un montón de libros, ver un montón de videos, etc. A lo que voy es que mi forma de jugar es un resultado de decenas de años de jugar, estudiar, enseñar, leer, irme a la concha de la lora con un lápiz y un papel a filosofar acerca del póker. ¿Qué significa esto? Que si vos estás en contra de algo que yo digo o en desacuerdo, si bien estás en todo tu derecho de estarlo y también estás en todo tu derecho de respetuosamente hacérmelo saber en un comentario, decirme flaco, a mí me parece que esto no es así, no esperes que te dé bola.